En el vídeo de hoy vamos a aprender 6 atajos de teclado para dar efectos especiales a nuestras presentaciones de Canva. Lo que tenemos que hacer ahora simplemente vamos a escoger una presentación para ver qué efectos le podemos aplicar. Bien, vamos a ver si nos aparece ya prontito. Vamos a escoger, por ejemplo, esta aquí. Vamos a insertar, le vamos a decir que vamos a aplicar las 16 páginas y la vamos a poner en modo presentar, aquí arriba. Una vez que estamos aquí y a lo largo de la misma os voy a presentar una serie de efectos que podéis aplicar dependiendo del momento en el que os encontréis con esa presentación. Por ejemplo, si queréis presentar algo para crear expectativa o revelar un dato importante, si pulsáis la letra D de vuestro teclado, os va a aparecer el redoble de un tambor, ¿vale? Simplemente lo elimináis dándole a Enter nuevamente y ya desaparece. Pasa a la siguiente diapositiva. Imaginémonos que creáis una pregunta a la audiencia, ¿no? Por chat. Estáis interactuando por chat con la audiencia y en medio de la presentación realizáis una pregunta. Bueno, pues si queréis dar como una especie de premio, ¿no? a esa persona que ha acertado o varias personas que pudieron haber aceptado esa respuesta, lo podéis premiar si pulsáis a la letra C nuevamente de vuestro teclado y aparecerá una lluvia de confeti. Esto puede parecer a lo mejor un poco tonto, pero este efecto sorpresa que tiene este tipo de efectos lo que hace es captar la atención de los usuarios, es decir, que la gente no desconecte de vuestra presentación, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si, por ejemplo, tenéis un chat que la gente os empieza a bombardear con muchas preguntas, no dais abasto, estáis vosotros solos, no tenéis una persona que os ayude y que os lleve el chat, por ejemplo, si lo hacéis mediante el Canva Live? Bueno, pues podéis solicitar en un momento determinado silencio a la audiencia. ¿Y cómo lo hacéis? Pues pulsando la letra Q. Y automáticamente refuerza el mensaje que vosotros pidáis de mantener el silencio, ¿vale? En ese momento. Nuevamente lo deshacéis dándole a la letra Enter y nuevamente os vuelve a pasar a la siguiente diapositiva. Vale, más efectos. Este efecto, que sepáis que existe, os lo voy a enseñar porque está en Canva. Realmente no me parece excesivamente útil, pero os lo voy a enseñar. Bueno, se trata de poner burbujas en la pantalla, ¿no? Añade un toque de fantasía a la presentación, aunque realmente a lo mejor en muchas de ellas no es realmente demasiado útil, ¿no? ¿Y cómo conseguís este efecto? Pues simplemente dándole a la letra O de vuestro teclado. Veis que aparecen como una especie de burbujas emergentes, ¿no? Desde abajo. Para eliminarlo nuevamente le dais a Enter, ¿vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, queréis desenfocar alguna parte del contenido porque nuevamente queréis generar interés sobre algo sin desvelar lo que está escondido en esa diapositiva, ¿no? Bueno, pues para eso, para desenfocar esa diapositiva en un momento determinado, pulsáis la letra B de vuestro teclado y automáticamente aparece este efecto un poco, pues eso, de estar desvanecida la diapositiva, ¿vale? Y hay otro efecto que a mí me parece súper curioso y es el de añadir un temporizador. Nuevamente es muy indicado si por ejemplo hacéis ese tipo de preguntas, ¿no? A la audiencia con un tiempo determinado, como una especie de test, ¿no? Como si fuera un pequeño desafío, ¿no? En medio de la presentación. Bueno, pues para eso podéis añadir un temporizador si apretáis cualquier botón del 1 al 9. Yo, por ejemplo, ahora mismo he apretado el 1 en concreto, ¿vale? Y automáticamente veis que os aparece un temporizador exactamente de 1 minuto, ¿vale? Lo podéis parar en cualquier momento. Veis que arriba os aparece un botón de pausa, ¿vale? Si os interesa por el motivo que sea, lo podéis pausar. Y también tenéis el de restablecer, el de volver a iniciarlo nuevamente, ¿vale? Le podéis dar al play y comenzarlo. Bueno, pues estos han sido unos pequeños recursos de atajos de teclado
que lo que hacen es convertir vuestras presentaciones en mucho más amenas para el público que tengáis en un momento determinado. Son mucho más interactivas, os va a resultar mucho más fácil captar la atención durante una presentación, porque lógicamente cuando se hacen este tipo de presentaciones se hacen en la distancia, y en la distancia muchas veces la gente tiene muchas distracciones, está con el teléfono, está con la tableta, está con el niño, está con mil cosas, ¿no? Bueno, pues esto os va a ayudar a captar la atención de la gente y que sean mucho más amenas, mucho más gustosas vuestras presentaciones.